¿Cómo están, estimados estudiantes? Estamos en la semana 4. Nos corresponde el tema de la encuesta y diseño de cuestionario. Así que vamos a ver lo que es la encuesta y cómo diseñar los cuestionarios, es decir, la técnica y cómo diseñar esto. Como objetivo tenemos aprender las diferentes formas de elaborar una encuesta. Y como contenidos tenemos diferentes aspectos, ¿no? Como definiciones, características, importancia, tipos, entre otros contenidos. Primero vamos a definir lo que es una encuesta, ¿no? Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos utilizando procedimientos estandarizados de interrogación y con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de una población. Es una técnica de investigación basada en la relación directa con el colectivo a estudiar. Se basa en las declaraciones de una muestra del colectivo a estudiar y se basa en respuestas de individuos y que por tanto la sinceridad no está garantizada. Permite obtener información concreta y puntual sobre un tema apoyándose en un cuestionario estructurado. Proporciona gran cantidad de información en un breve espacio de tiempo y es una técnica que aporta información específica puntual sobre un tema. Se basa en un cuestionario y en las preguntas de los individuos. Se dirige a una muestra representativa del universo colectivo objeto de estudio. Entonces vamos a ver diferentes características que tiene la encuesta, como obtención específica de información. El contenido de información puede referirse a tantos aspectos objetivos como subjetivos. Tanto aspectos como, objetivos como subjetivos. Dicha información se recoge de una forma estructurada mediante la utilización del instrumento del cuestionario. Es un método estático ya que se realiza en un momento concreto de tiempo y ofrece solamente la información de ese momento. Como ventaja principal de la encuesta es la principal ventaja de la encuesta frente a otras técnicas es su versatilidad o capacidad para recoger datos sobre una amplia gama de necesidad de información. Es por eso que esta herramienta se utiliza bastante, ¿no?, en la actualidad. Como desventajas, bueno, la posible renuncia del encuestado y entrevistado a suministrar la información que se desea obtener, ya sea por diferentes aspectos, ¿no? Por aspectos de tiempo, por aspectos de fatiga, porque esta encuesta misma es muy tediosa, entre otros aspectos. El encuestado puede ser incapaz de aportar información requerida por múltiples motivos. Principalmente porque se delimita mal a quienes se va dirigida, en este caso a los encuestados que se va dirigido. ¿Por qué? Porque puede ser que no conozcan lo que nosotros queremos investigar, no recuerde tal vez los hechos que nosotros queremos investigar, entre otras cosas. Y el propio proceso de interrogación puede influir en la respuesta del encuestado por diferentes aspectos, como cansancio en el interrogatorio, cuando se trata de encuestas excesivamente largas, o dar respuestas socialmente aceptadas, es decir, por el temor de dar una respuesta errónea socialmente aceptada, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, la clasificación que puede tener la encuesta, según la finalidad, tenemos como una encuesta descriptiva, si el objetivo de la investigación es conocer o describir las características de la población, y una encuesta explicativa, si es establecer relaciones de causa, relaciones causales y o contrastar las hipótesis que se plantean. Ese es según la finalidad. Lo primero es por objetivos, ahora es por dimensiones temporales. Tenemos estudios transversales y estudios longitudinales. Donde los estudios transversales es cuando se delimita un periodo de tiempo de una población definida, y los longitudinales tratan de seguir la evolución de un sujeto o grupo al que se está evaluando durante un periodo de tiempo. El tercer punto, según la finalidad, tenemos el
sentido temporal, donde tenemos los estudios prospectivos y los estudios retrospectivos, donde los prospectivos buscan estudiar tendencias que avanzan en la recopilación de datos, mientras que los retrospectivos pretenden estudiar situaciones actuales a partir de hechos que ya se dieron en el pasado. Tenemos según otra clasificación según las preguntas, de preguntas abiertas y de respuestas cerradas. De respuestas abiertas y de respuestas cerradas, donde de respuestas abiertas son respuestas más elaboradas en las cuales el entrevistado tiene la plena libertad de responder como guste, mientras que las respuestas cerradas están delimitados de acuerdo a lo que el investigador o el encuestador ya le puso como opciones para poder responder sus preguntas. Según la forma tenemos la encuesta personal. La encuesta personal, como su mismo nombre lo dice, es cuando se establece una entrevista entre dos personas, ¿no? O la encuesta misma entre dos personas, el entrevistado y el entrevistador. Tenemos también las encuestas telefónicas, que vienen a ser cuando se aplican vía el mismo medio que se define en el mismo tipo, que vendría a ser telefónico, es decir, su mismo nombre lo dice. ¿Cómo se realizan las encuestas de este tipo? Por medio de el medio telefónico, ¿no? Y tenemos las encuestas virtuales, las encuestas online, o por email o por web, ¿no? Son las que más se utilizan actualmente, sobre todo en esta era digital es lo que más se utiliza para las encuestas ya. Todos han podido vivir por lo menos una experiencia con respecto a las encuestas web, ¿no? Que nos llegan a nuestros correos, nos llegan a nuestros ojos por medio de entrar a una página entre diferentes tipos de encuestas que se pueden realizar de este modo. ¿Y cómo identificamos una mala encuesta? Bueno, cuando tenemos mal formuladas las preguntas. Por ejemplo, un error común es cuando tenemos preguntas nominales donde solamente hay respuesta de sí y no. Entonces, ¿qué sucede cuando partimos en sí la primera pregunta? Nuestra primera pregunta está delimitada solamente para respuestas sí y no, y las demás están relacionadas a la primera pregunta. Si es que la primera ya de por sí la respondemos como no, todas las demás van en consecuencia. Se presentan resultados sin especificar la pregunta o las preguntas del cuestionario referente al tema. No se entiende, falta de claridad. Este problema se da más que todo en las encuestas online, ¿no? Cuando falta claridad con respecto a alguna pregunta, ya que en una encuesta personal o telefónica hay un entrevistador que nos puede ir guiando, ¿no? No se dice qué consultora, instituto u organización realizó la encuesta, ¿no? Esto es muy importante, ya que si están elaborando una encuesta, tienen que especificar quién está obteniendo esta información, ¿no? O sea, para quién se está elaborando esta información. Y el otro punto que teníamos que ver es el diseño de cuestionarios, donde principalmente el cuestionario es un conjunto de preguntas para la obtención de información, preguntas de acuerdo a las variables, y requiere principalmente un buen diseño, análisis exhaustivo de lo que vamos a encuestar o cuestionar, y las pruebas preliminares que se realizan antes de realizarlo con nuestro sujeto objetivo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es un componente muy importante dentro de la investigación de mercados, ya que nos ayuda a conocer la realidad de nuestro consumidor. Su función es medir y recoge información clara y precisa. Otros aspectos es que tiene que ser un cuestionario tiene que ser interesante, sencillo, preciso y discreto.
¿A qué se refiere con estos 4 puntos? Que tiene que ser de interés para la persona que está siendo, en este caso, entrevistada, ¿no? O cuestionada. Debe ser sencillo y preciso, ya que las preguntas tienen que ser para toda nuestra muestra que nosotros queremos representar, ya que si alguna parte de nuestra muestra no lo entiende, de por sí nuestro cuestionario va a tener muchos problemas. Así que tiene que ser lo más sencillo, con eh, términos simples, en donde precisamente vamos a llegar a lo que nosotros buscamos y que sea discreto, ¿no? Que no tengamos que poner datos personales, sino que sea lo más anónimo posible.